¿te compraste botas? ¿Y a mí? Soy tu suegra. Ella le arrebató la bolsa con las compras, pero en lugar de los zapatos, sacó de ahí una notificación de desalojo de mi apartamento. Consuelo Martínez siempre se consideró especial. Sus ojos castaños descoloridos, que observaban la vida de los vecinos a través de las cortinas de encaje, veían el mundo dividido en dos categorías, ella, la inteligente, y los demás, los tontos. Esta mujer con un peinado perfecto, teñido de un marrón oscuro, llevaba pendientes de oro con perlas y siempre mantenía la espalda recta, incluso cuando le daba de comer a su gato persa, Príncipe, con comida cara. El amor por el animal era uno de los pocos afectos genuinos en su vida. Príncipe, ¿tú entiendes que alrededor solo hay tontos? Decía mientras le rascaba la oreja al gato. Mira, Lucía, del quinto piso, otra vez dio dinero para una crema, y las arrugas solo se hicieron más profundas. Y doña Dolores invirtió en un banco que quebró. Nosotros, en cambio, somos cautelosos, inteligentes. El apartamento de 2 habitaciones en la Avenida Libertad era su fortaleza y su orgullo. Lo había intercambiado en los años 80, cuando trabajaba como economista principal en una fábrica. Cada cosa estaba en su lugar, el aparador con cristales, la alfombra, el termo al lado de la silla. Su hijo Miguel se había ido hace tiempo, y ella disfrutaba de su reino en solitario, donde nadie podía decirle una palabra en contra. Miguel llamaba una vez a la semana, los domingos. Mamá, ¿cómo estás? ¿Quizás vengas de visita? No tengo tiempo para andar viajando, respondía Consuelo. Tengo un montón de cosas que hacer aquí, y además, ¿qué voy a ver en tu casa? Las habitaciones son chiquititas. Patricia anda correteando todo el tiempo con su trabajo. A Patricia, su nuera, no la soportaba mucho, demasiado independiente, demasiado educada, no pedía su consejo para nada, no temblaba ante la autoridad de la suegra. Miguel, el ingeniero de nivel medio, siempre había sido para Consuelo un niño, incluso a sus 40 años. La vida transcurría tranquilamente, hasta que un día, por la mañana de abril, sonaron al timbre. «Señora Martínez, somos de la empresa de inversiones Futuro Dorado. Disculpe la molestia, pero tenemos una oferta especial para clientes selectos», sonrió el joven en traje. Su compañero, también vestido con traje pero con una tableta en las manos, asentía y proyectaba confianza. Eran tan corteses, tan atentos, que preguntaron si podían entrar y se limpiaron los pies en el felpudo 3 veces. «Verá, señora Martínez», comenzó el de mayor edad, mientras extendía folletos brillantes sobre la mesa de café, «trabajamos solo con personas de una cierta mentalidad, con aquellos que son capaces de ver oportunidades donde otros no las ven». Consuelo sintió como una cálida sensación se extendía por su interior, finalmente alguien había valorado su inteligencia como se debía. «¿Y qué nos propone?», preguntó ella, ajustándose la cadena de oro con el crucifijo. «Invertir en una plataforma tecnológica innovadora, un 30% anual, riesgo mínimo. Pero lo principal es que es un club cerrado para clientes seleccionados. No le hacemos esta oferta a cualquiera». Hablaban largo rato sobre pirámides financieras, que por supuesto, eran lo opuesto a su sólida empresa, sobre los tontos que no ven las oportunidades, sobre cómo dentro de 1 año o 2 ella podría comprar un apartamento el doble de grande que el actual. «¿Y qué pasa si invierto toda la cantidad de la venta del apartamento?», preguntó Consuelo, cuando ya se despedían en la puerta. «¿Cuál sería el retorno?». Los jóvenes se miraron con tanto entusiasmo, como si hubieran encontrado un alma gemela. «Sería la solución ideal», dijo el de la tableta. «Piensa a lo grande, es una cualidad rara». Decidió no poner al tanto a su hijo. Miguel siempre había sido un cauteloso, todo él como su padre, temía arriesgarse y se conformaba con poco. «Cuando me haga rica, entonces le contaré», pensó Consuelo, firmando el contrato de compraventa del apartamento. «Que vea que su madre es más inteligente que muchos». El dinero, una suma considerable en dólares, fue invertido en Futuro Dorado el mismo día en que los compradores transfirieron el pago por el apartamento. Consuelo alquiló temporalmente un pequeño estudio en las afueras, al que trasladó lo más indispensable. Tuvo que dejar a Príncipe con la vecina, ya que en el apartamento alquilado no permitían animales. «Esto no será por mucho tiempo», se consolaba, «pronto tendré un penthouse en el centro». Las primeras dudas surgieron una semana después, cuando el teléfono de la empresa dejó de responder. «Problemas técnicos», se decía Consuelo para tranquilizarse.
2 semanas después, la oficina de Futuro Dorado estaba cerrada y en la dirección legal indicada en el contrato había un almacén abandonado. La realización no llegó de inmediato, sino que se filtró lentamente, como un gas venenoso. No, eso no podía pasar, no a ella, no a Consuelo Martínez, que siempre se consideró más lista que los demás. Corrió por las instancias, gritó a la policía que la habían estafado, exigió encontrar a los estafadores, pero en los ojos de la joven investigadora solo leyó compasión cansada. Lamentablemente, estos casos no son raros, especialmente con personas mayores, dijo la investigadora, llenando el informe. Abriremos el caso, pero las posibilidades de recuperar el dinero. No terminó la frase, pero Consuelo entendió todo, no había posibilidades. Esa noche estaba sentada en un banco en el parque, sin notar la llovizna. A su lado, había 2 maletas, todo lo que quedaba de su vida anterior. El contrato de alquiler del estudio había terminado y no tenía dinero para renovarlo. Fue a la casa de su hijo sin avisar, tocó la puerta, apretando las asas de la maleta gastada hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Patricia abrió la puerta y se quedó congelada por un segundo, sus ojos castaños se agrandaron, pero su rostro permaneció impenetrable. «Hola, señora Martínez», dijo con voz neutra. «Pase». Ninguna pregunta, ningún reproche. Miguel, que regresó del trabajo, solo abrazó a su madre y se llevó las maletas a la habitación. Consuelo esperaba un escándalo, un interrogatorio, malicia, pero lo que encontró fue el silencio, que resultó ser más aterrador que cualquier palabra. «Te lo voy a explicar todo», empezó cuando se sentaron a la mesa. «No hace falta», respondió Patricia, sirviendo café. «Nos dimos cuenta, esto pasa». Esa contención fue peor que una bofetada. Consuelo habría preferido gritos, acusaciones, lo que fuera, pero no esa aceptación silenciosa de su fracaso. «Puedes vivir con nosotros», dijo Miguel, mirando la taza, sin mirar a su madre. El sofá se convierte en cama. El apartamento era pequeño, un 2 ambientes en un edificio antiguo con una cocina diminuta y un baño pequeño. Para 2 personas estaba bien, para 3 era incómodo, pero no había opción. La primera semana, Consuelo la pasó en un estado de aturdimiento, se levantaba por la mañana después de que su hijo y su nuera se fueran, lavaba los platos de manera mecánica y miraba por la ventana. Por la noche, aceptaba agradecida la cena que Patricia preparaba después del trabajo, se acostaba antes que los dueños de la casa para no molestar. Patricia trabajaba en la contabilidad de una empresa comercial, regresaba cansada, pero siempre encontraba fuerzas para preparar la cena y limpiar. Le compró a su suegra unas pantuflas, suaves, cómodas, con pompones. «Gracias», dijo Consuelo, probándose el regalo. «No es nada», respondió Patricia, encogiéndose de hombros. «¿Necesitas algo más?». Miguel miraba este intercambio de palabras con una expresión preocupada, como si esperara una explosión en cualquier momento. Pero luego el aturdimiento pasó, y Consuelo comenzó a notar lo estrecho que estaba todo para 3 personas en la pequeña mesa, lo incómodo que era dormir en el sofá cuando estaba acostumbrada a una cama grande, lo mal que cocinaba Patricia, le echaba demasiada sal, no cocinaba lo suficiente, no añadía especias. «Yo haría el arroz con pollo de otra manera», comentó una noche durante la cena. «La próxima vez lo preparas tú», sonrió Patricia. «Yo estaré encantada». Pero Consuelo no pensaba cocinar, ella era la invitada, la que sufría, la persona en apuros. ¿Acaso no deberían ellos cuidar de ella? ¿Acaso no estaba obligado su hijo a garantizar que su madre tuviera una vejez digna? «Patricia, ¿puedes bajar el volumen, por favor?», pidió una noche de viernes, cuando su nuera había puesto música. «Estoy viendo una serie». Patricia apagó la música por completo y se fue a la cocina. Consuelo sintió un pinchazo de culpa, pero rápidamente lo ahogó. Después de todo, ella era mayor, necesitaba más atención y cuidados. «Mamá, ¿quizá podrías buscar algún trabajo a medio tiempo?», preguntó Miguel con cautela 2 semanas después. «Algo fácil, para distraerte». «¿A mi edad?», se indignó Consuelo. «¿A quién le voy a interesar? ¿Quieres que tu madre lave los suelos por unas miserias?». Miguel retrocedió, pero ella vio cómo se miraba con su esposa. Era una conspiración, querían deshacerse de ella. «Sabes, Miguelito», dijo una noche, cuando Patricia estaba en la ducha, «siempre has sido un hijo tan atento. ¿Recuerdas cómo no fuiste tú quien me trajo un ramo de bugambilias? Lo recogiste tú mismo en el camino de la escuela».
Su hijo sonrió, las arrugas se alisaron en su rostro cansado. Lo recuerdo, mamá. Antes los niños eran más atentos con los padres, ahora todos son tan insensibles. Miguel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Nada, no es nada, suspiró Consuelo. Es solo que es difícil ser una carga. Su hijo la abrazó, y ella sintió como sus hombros se tensaban. No eres una carga, mamá. Es solo que todos necesitamos tiempo para acostumbrarnos. Patricia salió del baño, los miró y no dijo nada, pero Consuelo captó su mirada, cautelosa, evaluadora. Está celosa, pensó con satisfacción, y decidió que había encontrado su punto débil. Al día siguiente, Patricia tenía planes, una reunión con amigas en un café. Consuelo esperó hasta que su nuera comenzó a prepararse y se agarró el corazón. «Ay, no me siento bien», susurró, dejándose caer en la silla. «Creo que es la presión». Patricia se quedó inmóvil en la puerta, con la bolsa al hombro, una bufanda nueva en el cuello. ¿Te llamamos a la ambulancia? No, solo quédate conmigo. Miguel está en el trabajo y me da miedo quedarme sola cuando me siento tan mal. Patricia lentamente se quitó la bolsa y sacó el teléfono. Cancelaré la reunión. Gracias, cariño, sonrió débilmente Consuelo. Eres tan buena. Así fue como encontró una forma infalible de mantener a su nuera cerca. Enfermedades, reales e inventadas, se convirtieron en su arma. Dolores de cabeza, subidas de presión, debilidad. Todo ocurría justo cuando Patricia tenía algún plan. Una noche, Miguel, al volver del trabajo, encontró una escena tensa. Patricia se preparaba para ir a casa de sus padres por su aniversario de bodas, mientras Consuelo yacía en el sofá con una compresa en la frente. «No puedo cancelar todo por un simple malestar de mi suegra», oyó decir a su esposa desde la cocina. «¿Llamas malestar a un ataque al corazón?», respondía su madre con voz temblorosa. «Está bien, ve, diviértete. Si pasa algo, llamaré a emergencias. Si me da tiempo de marcar». Miguel se quedó en la entrada, sin quitarse la chaqueta, sintiendo como algo dentro de él se rompía en dos. «Patricia, quizás de verdad no deberíamos dejarla sola», preguntó en voz baja cuando su esposa salió de la cocina. «Miguel, esto es chantaje», respondió ella con la misma calma contenida. «Una manipulación en toda regla. Lo estás viendo. Pero si le pasa algo». «Está bien», dijo Patricia con brusquedad. «Me quedaré. Llama a mis padres y explícales por qué no iremos por tercera vez este mes». Pasó junto a él hacia la habitación y Miguel vio cómo se tensaba la espalda de su madre al escuchar la conversación. Por un segundo, le pareció que sonreía. La noche transcurrió en un silencio tenso. Consuelo, milagrosamente, se sintió mejor para la cena, incluso pidió repetir. Patricia se movía por el piso de forma mecánica, evitando mirar a su suegra. Miguel iba de una a otra, intentando aliviar el ambiente con bromas que se quedaban flotando en el aire. Esa noche, tumbada sin poder dormir, Consuelo sintió por primera vez una aguda satisfacción. Todavía controlaba la situación, aún podía manejar a las personas. Había perdido el dinero y el piso, pero no el poder sobre su hijo y a través de él, sobre esa orgullosa Patricia. «Miguelito siempre fue un niño de mamá», dijo al desayuno, cuando la nuera ya se había ido al trabajo. «Recuerdo que de niño decías que te casarías conmigo cuando fueras grande». Su hijo sonrió con incomodidad, revolviendo el café. «Mamá, ¿qué cosas dices?» «Digo la verdad. Siempre me amaste más que a nadie en el mundo. Y aún lo haces, lo sé». Miguel miró la hora y se apresuró a salir. Ya en la puerta, se volvió. «Mamá, intenta no pelear con Patricia, ¿sí? Ya tiene bastante». «¿De qué hablas, hijo?», preguntó Consuelo, sinceramente sorprendida. «Si ni la toco con un dedo. Es ella la que apenas me soporta». Esa misma tarde, Miguel llegó a casa pálido, con la frente cubierta de sudor. «¿Qué te pasa?», se asustó Patricia al recibirlo en la entrada. «No sé, me duele el pecho y siento presión». Consuelo, que estaba viendo televisión, apareció de inmediato. «Acuéstate, hijo, tu padre murió del corazón. Tienes que cuidarte». Patricia llamó a emergencias. Los médicos llegaron rápido, le hicieron un electrocardiograma y pusieron una vía. «Por ahora no parece grave», dijo un joven doctor, «pero debe hacerse análisis y estudios. Parece una etapa inicial de enfermedad coronaria. Estrés, mala alimentación, vida sedentaria. Todos son factores de riesgo». Cuando se fueron, Consuelo tomó la mano de su hijo.
¿Ves a lo que te has llevado? Siempre nervioso, corriendo entre el trabajo y la casa. Miguel cerró los ojos. Mamá, por favor, no empieces. Solo me preocupo. Es el corazón de madre. Patricia guardaba los medicamentos en el botiquín en silencio, pero Consuelo vio cómo le temblaban las manos. Tiene miedo de quedarse sola, sin marido y sin su dinero, pensó con malicia la suegra. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida en común. Ahora Miguel era el centro de atención de ambas mujeres. Patricia controlaba su dieta, compraba medicamentos, lo llevaba al médico. Consuelo lo rodeaba con otro tipo de cuidados, le recordaba constantemente su salud frágil, la necesidad de cuidarse, cuanto temía perderlo. Hijito, no debes alterarte, decía cuando Miguel intentaba mediar en un nuevo conflicto entre su madre y su esposa. Déjanos a nosotras, tú descansa. Cada vez cedía más, dejándolas solas con sus silencios y tensiones. Su rostro se volvió demacrado, aparecieron ojeras, bajó de peso y empezó a tomar sedantes para dormir. Sus sueños se volvieron cada vez más inquietantes, soñaba que navegaba en una pequeña barca entre dos orillas y desde cada una lo llamaban, le exigían que desembarcara. Pero cuando intentaba acercarse a una, la corriente lo arrastraba hacia la otra. Luego el agua subía, inundaba la barca, y él despertaba jadeando, con el corazón acelerado. Esa mañana, cuando su esposa le sacudió el hombro, Miguel por primera vez no quiso despertar. Allí, en su sueño, finalmente llegó el alivio, la oscuridad sin voces, sin demandas, sin la necesidad de elegir. Miguel, Miguelito. La voz de Patricia llegaba como desde lejos. Dios mío, señora Martínez, no despierta. El bullicio, el pánico, la llamada a la ambulancia, las sirenas, la gente con batas blancas, las maniobras de reanimación, todo ocurría como si fuera una realidad paralela. Lo último que Miguel alcanzó a pensar antes de que su conciencia se apagara por completo, finalmente, no tenía que elegir. Insuficiencia cardíaca aguda por estrés, diagnosticó el médico de la ambulancia, cerrando su maletín. Lamentablemente, demasiado tarde. Reciba nuestras condolencias. Consuelo estaba en la puerta de la habitación, con los dedos presionados contra sus labios. Esto no podía estar sucediendo en realidad, ni con ella ni con su hijo. Observó cómo Patricia gritaba sin sonido, aferrándose al cuerpo inmóvil de su marido, como los paramédicos intentaban apartarla, como alguien cubría la cara de Miguel con una sábana. El mundo a su alrededor se desdibujaba, los sonidos llegaban como si atravesaran una capa de agua. No, susurró, y esa palabra se atoró en su garganta. No, no, no. Todo lo que ocurrió después se fusionó para Consuelo en un interminable día gris. Los documentos, los certificados, la morgue, los servicios funerarios. Patricia se movía como una muñeca mecánica, con el rostro rígido y los ojos vacíos. Hablaba por teléfono, respondía preguntas, aceptaba condolencias y no lloró ni una sola vez. Consuelo lloraba por los dos, sollozaba, balanceándose y abrazando la fotografía de su hijo. Lamentaba sobre el ataúd, aferrándose a los bordes, sin dejar que cerraran la tapa. La alejaban, la llevaban, la calmaban, ella se escapaba y regresaba, para ver nuevamente el rostro de cera de su niño, tan parecido a ella misma. Al funeral llegó más gente de la esperada, los compañeros de trabajo de Miguel de la fábrica, amigos, vecinos, los padres de Patricia, todos ellos pronunciando las palabras correctas, siguiendo el ritual del luto. Consuelo captaba sus miradas, compasivas, pero con un toque de alivio. No era su dolor, ellos regresarían a sus vidas. Mantente fuerte, le decían. Ella asentía, presionando un pañuelo mojado contra sus ojos, pero por dentro crecía una sensación de furia sorda. ¿Cómo se atrevían a consolarla? ¿Cómo se atrevían a seguir viviendo cuando su hijo yacía en la tierra? Patricia permanecía junto a ella, aceptando las condolencias con el mismo rostro rígido. Solo sus dedos, blancos por apretar con fuerza su bolso, delataban la tensión interna. Los padres de su nuera se acercaron a Consuelo después del funeral. Consuelo, si necesitas algo, solo dínoslo, dijo suavemente la madre de Patricia, una mujer con ojos castaños como los de su hija. Todos debemos apoyarnos mutuamente. Gracias, respondió Consuelo de manera mecánica, mirando más allá de ella. Me las arreglaré. Tal vez quieras quedarte con nosotros al principio, sugirió el padre de Patricia. Tenemos una casa grande, te será cómodo. Consuelo se estremeció, como si la hubieran golpeado.
Me están echando de la casa de mi hijo. Su voz temblaba de indignación. No, ¿qué dices? Solo ofrecemos ayuda, dijo el hombre, desconcertado. Me quedaré con Patricia, cortó Consuelo. Somos familia, debemos estar juntas. Notó cómo Patricia se estremeció al escuchar esas palabras, pero ignoró su reacción. Ahora estaban ellas dos, la viuda y la madre, y era evidente quién tenía más derecho sobre el recuerdo de Miguel. Esa noche, cuando todos se fueron, ellas se quedaron solas en el apartamento sin Miguel. El silencio pesaba sobre sus oídos. Consuelo estaba sentada en una silla, mirando al frente. Patricia, mecánicamente, lavaba los platos en la cocina. El sonido del agua era el único indicio de vida en ese espacio congelado. «No preparaste la cena», dijo de repente Consuelo. Patricia se quedó quieta junto al fregadero, con un plato mojado en la mano. «¿Tienes hambre?», preguntó con voz sin vida. «No, pero a Miguelito no le gustaba cuando te saltabas la cena. Siempre decía que trabajabas demasiado y olvidabas comer». El plato se le escapó de las manos a Patricia y se rompió en el suelo, los pedazos volaron en todas direcciones, uno de ellos le rasguñó el tobillo. Una pequeña gota roja cayó sobre el suelo blanco. «Miguel ya no está», dijo ella en voz baja, sin volverse. «¿Pueden dejar de usar su nombre como un garrote?». Consuelo apretó los labios. «Solo me preocupo por ti, como él lo hubiera querido». Patricia recogió en silencio los pedazos, los envolvió en un periódico y los tiró al cubo de basura. Se limpió la sangre de su pierna con una toalla de papel, sacó del refrigerador los restos de la comida de luto y la puso en la mesa sin decir nada. «Come si quieres. Yo no tengo hambre». Se fue a la habitación y cerró la puerta. Consuelo se quedó sentada en la cocina, mirando los platos con la comida fría. Dentro de ella crecía una sensación extraña, una mezcla de dolor y triunfo. Había ganado la primera ronda en esta guerra no declarada. Pasó una semana. Patricia volvió al trabajo y ahora se quedaba aún más tiempo. Llegaba tarde, se dejaba caer sobre la cama sin siquiera desvestirse y por la mañana salía apenas probando bocado. Consuelo la observaba con creciente irritación. Esa muchacha ni siquiera intentaba ocultar que quería huir del contacto con su suegra. «Estoy sola todo el día», dijo una noche cuando Patricia regresó pasadas las 9. «El televisor se rompió, la vista se me cansa al leer. Estoy aburrida». Patricia se dejó caer cansada en una silla. «¿Qué quiere que haga, señora Martínez? Tengo trabajo». «Miguelito nunca me dejaba sola tanto tiempo», continuó la suegra, como si no la escuchara. «Siempre llamaba, preguntaba cómo me sentía». «Miguel ya no está», repitió Patricia, y por primera vez en todos esos días su voz se quebró. «Por favor, basta. Tú no lo cuidaste», soltó de pronto Consuelo, sorprendida ella misma por lo fácil que salieron esas palabras. «¿No te diste cuenta de que estaba mal? Estabas demasiado ocupada con tus asuntos». Patricia levantó lentamente la cabeza, algo en su mirada había cambiado, un brillo extraño, como si viera algo que solo ella podía ver. «¿Y usted sí se dio cuenta?», preguntó en voz baja. «¿Usted, que jugaba día tras día con sus sentimientos? ¿Usted, que convirtió nuestra vida en un infierno, tiene el descaro de culparme?» Consuelo se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado, y de pronto, para su propia sorpresa, rompió a llorar fuerte, sollozando, con las manos cubriéndose el rostro. «¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo te atreves? Yo soy su madre». Patricia la miró largo rato, luego se levantó lentamente. «Perdón», dijo con voz vacía. «No debí decir eso. Las dos lo perdimos». Salió de la cocina, dejando a su suegra sola con sus lágrimas. Consuelo se fue calmando poco a poco, se secó la cara con un paño de cocina y sintió una extraña satisfacción. Las lágrimas siempre habían sido su arma y habían funcionado de nuevo. Patricia se había echado atrás, había admitido culpa. Eso significaba que seguía siendo vulnerable a futuros ataques. A la mañana siguiente, Consuelo se despertó con dolor de cabeza. El día prometía ser duro, se cumplían 10 años de la muerte de Eduardo, su esposo y padre de Miguel. Antes siempre iba al cementerio con su hijo, ahora tendría que pedírselo a Patricia. «Hoy hace 10 años que murió Eduardo», dijo durante el desayuno. «Hay que ir al cementerio». Patricia levantó la vista de su taza de café. «Hoy tengo una reunión importante en el trabajo. No puedo cancelarla. ¿Me propones que vaya sola?», se indignó Consuelo. «¿A mi edad? Con transbordos, bajo este calor. Puedo pedirle un taxi de ida y vuelta», sugirió Patricia.
Y pagarlo, por supuesto. No se trata del dinero. Alzando la voz, replicó la suegra. Se trata del respeto a la memoria. Miguelito jamás se habría permitido. Basta. Patricia se levantó de golpe, la taza se volcó, el café se derramó por la mesa. Basta de usar su nombre para manipular. Está muerto, muerto. Y usted. Se interrumpió, apretó los puños y respiró hondo. Le pediré el taxi. Perdón, tengo que irme al trabajo. Agarró el bolso y salió corriendo del piso, sin terminar el desayuno ni limpiar el café derramado. Consuelo se quedó sentada a la mesa, mirando el charco marrón que empezaba a gotear al suelo. Dentro de ella crecía un sentimiento extraño, no era triunfo, sino algo parecido al miedo. Había ido demasiado lejos, pero tenía razón, ¿no? Esa chica debía respetar la memoria de su esposo, debía cuidarla, debía. El viaje al cementerio fue agotador, el taxi que Patricia había pedido llegó tarde, el conductor era callado y en el cementerio hacía calor y polvo. Consuelo se sentó mucho tiempo en una banca frente a la tumba de su esposo, recordando su vida juntos. El matrimonio no había sido feliz, Eduardo bebía, le era infiel, pero ella aguantó por su hijo. Cuando su marido murió de cirrosis hepática, lo que sintió fue más bien alivio que pena. Y ahora, mirando la fotografía descolorida en la lápida, no pensaba en él, sino en Miguel, que ahora descansaba en esa misma necrópolis, solo que en la parte nueva. Al regresar a casa, encontró a Patricia limpiando, la nuera fregaba el suelo en silencio, moviéndose de forma mecánica, como un robot. Ya estoy de vuelta, anunció Consuelo, esperando una reacción. Lo veo, respondió Patricia sin levantar la cabeza. Hay café en la cocina, lo acabo de hacer. En ese momento, Consuelo sintió una punzada de decepción, esperaba la continuación del conflicto de la mañana, se había preparado para ello, pero su nuera se había refugiado de nuevo tras una barrera de rutina y silencio. ¿Sabes? En el cementerio pensé en Miguelito, empezó, sentándose al borde del sofá, en cómo quería a su padre, aunque lo recordaba poco. Siempre preguntaba por él, quería saber más. Patricia se detuvo un segundo, luego siguió fregando el suelo, presionando la fregona con más fuerza. ¿Tiene fotos de familia?, preguntó de repente. Tal vez podríamos hacer un álbum de memoria, para usted, y para el futuro. Consuelo se desconcertó, la pregunta la tomó por sorpresa. ¿Un álbum? ¿Para qué? Para conservar el recuerdo, encogió los hombros Patricia. De Eduardo, de Miguel, de su familia. En su voz no había ironía ni enojo, solo cansancio y algo más, algo parecido a un sincero deseo de ayudar. Consuelo sintió que algo dentro de ella se estremecía. ¿Y si se había equivocado con su nuera? ¿Y si Patricia de verdad había amado a Miguel y ahora sufría tanto como ella? Tengo unas fotos, dijo Consuelo lentamente, en la maleta que traje conmigo. Puedo ayudarte a revisarlas, si quieres, ofreció Patricia, exprimiendo el trapo. El fin de semana, cuando tenga tiempo. Esta inesperada rama de olivo desconcertó a Consuelo, no estaba preparada para la reconciliación. Todo su plan se basaba en el conflicto, en demostrar poco a poco la culpa de su nuera y su deber de cuidar a la suegra. La bondad de Patricia no encajaba en ese esquema. Ya veremos, respondió secamente. Estoy cansada del viaje, voy a recostarme. Por la noche, recostada en el sofá con los ojos cerrados, escuchó cómo Patricia hablaba por teléfono en la cocina. No, mamá, no puedo hacer eso, decía la nuera en voz baja. Al fin y al cabo, es su madre. ¿A dónde iría? Sí, claro que es difícil, pero me las arreglaré. Miguel hubiera querido que yo. No, no es tan mala, es solo el dolor, la edad. Sí, mamá, lo sé. Gracias por tu apoyo. Consuelo sintió cómo se encendía el enojo en su interior, así que así era. A sus espaldas, la nuera la criticaba con sus padres, se quejaba, la pintaba como un monstruo y se presentaba como una santa que soporta por compasión a una anciana caprichosa. No, eso no iba a permitirlo. Si Patricia pensaba que podía manipularla con una falsa bondad mientras la difamaba a escondidas, estaba muy equivocada. Consuelo no había sobrevivido a la pérdida de su hijo para ahora convertirse en objeto de caridad condescendiente. Desde ese día redobló sus esfuerzos, criticaba cada acción de Patricia desde la forma en que cocinaba hasta cómo se vestía, le recordaba cuánto la quería Miguel, movía cosas por el departamento para marcar su presencia en todos los rincones, dejaba sus cremas en el baño, ponía el tejido en el sillón de Patricia,
subía el volumen del televisor cuando su nuera intentaba leer. Miguelito siempre decía que yo cocinaba bien, proclamó un día mientras miraba a Patricia cortar verduras para una ensalada. Y tú le pones demasiadas especias. A él le gustaba todo más simple. Patricia dejó el cuchillo en silencio, salió de la cocina y se encerró en el baño. Consuelo oyó el sonido del agua, su nuera había abierto la ducha para que no se escucharan sus sollozos. Fue una pequeña victoria. Al cumplirse el primer mes desde el funeral, la tensión en el piso se volvió insoportable. Patricia casi no hablaba con su suegra, limitándose a frases breves cuando era necesario. Consuelo, por el contrario, hablaba cada vez más, contaba historias de Miguel, recordaba cómo, de niño, solo ella podía calmarlo cuando se enfermaba, como siempre le pedía consejo antes de tomar decisiones importantes. La verdad se diluía en esos relatos, cediendo paso a las invenciones. Miguel, que en realidad se había distanciado hacía tiempo y buscaba su independencia, en sus recuerdos era el hijo ideal, siempre ligado a su madre. Y Patricia, que había sido una esposa atenta, se transformaba en una egoísta ambiciosa que le había robado a su hijo. ¿Sabes? Él quería tener hijos, dijo un día durante la cena. Siempre soñó con un hijo varón, pero tú lo postergabas, pensando en tu carrera. Y ahora ya es tarde. Patricia se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. En su rostro apareció un dolor tan profundo que, por un momento, Consuelo sintió vergüenza, pero lo reprimió. Era demasiado placentera la sensación de poder, de hacer daño y ver que dolía. Lo intentamos, dijo Patricia en voz baja, sin levantar la vista. 3 años. Tuve un embarazo ectópico, luego un aborto. Los médicos decían que hacía falta tiempo y tratamiento. Miguel lo sabía todo. Se levantó de la mesa, dejando el plato a medio comer, y se fue al dormitorio. Consuelo se quedó sentada, mirando la puerta cerrada. En su interior se enfrentaban sentimientos contradictorios. Por un lado, había acertado, había provocado dolor, por otro, ese dolor era real, y de pronto se sintió incómoda al pensar que había tocado una herida de verdad. Esa noche tardó en conciliar el sueño, recordando conversaciones con su hijo. ¿De verdad había mencionado problemas para concebir? Tal vez sí, algún comentario, una insinuación, pero no le había dado importancia, o no había querido hacerlo. Le gustaba pensar que la nuera simplemente no quería hijos. Por la mañana, Patricia salió del dormitorio con los ojos hinchados, pero tranquila. Preparó el desayuno y puso una taza de café delante de su suegra. Hoy llegaré tarde, dijo con voz serena. Hay sopa en el refrigerador, caliéntela para el almuerzo. Patricia. Empezó Consuelo, sin saber ella misma si quería disculparse o continuar con la pelea del día anterior. No negó con la cabeza a su nuera. Simplemente no. Se fue, cerrando la puerta suavemente. Consuelo se quedó sola en el piso, que cada día se parecía menos a un hogar y más a un campo de batalla. Se acercó a la ventana y observó cómo Patricia salía del edificio y caminaba hacia la parada de autobús, una figura delgada, con un abrigo oscuro, los hombros encorvados, el paso incierto. Esa mujer estaba rota por el dolor, y ella Consuelo la estaba rematando metódicamente. Pero, ¿acaso no lo merecía? ¿No era Patricia la culpable de la muerte de Miguel? Si hubiera creado un ambiente de paz en el hogar, si no hubieran existido tantas tensiones, si hubiera cuidado más de su esposo que de su carrera, tal vez el corazón de Miguel habría resistido. Estos pensamientos devolvieron a Consuelo al camino familiar. Sí, tenía razón, tenía todo el derecho moral de exigir atención y cuidado de Patricia. Al fin y al cabo, por culpa de ella perdió a su único hijo, y ahora su nuera debía expiar esa culpa. Era lo único que le quedaba. Los días comenzaron a sucederse uno tras otro, fundiéndose en una monótona sucesión de reproches y silencios. Patricia pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, volviendo solo para dormir unas pocas horas antes de irse otra vez. Consuelo se quedaba sola, sumida en su descontento y sus heridas no cerradas. Todo cambió el día en que Patricia volvió a casa con unos papeles en la mano. Señora Martínez, tenemos que hablar, dijo, sentándose al borde del sofá. Consuelo se tensó, el tono de su nuera no presagiaba nada bueno. Te escucho, respondió secamente. Me han ofrecido un nuevo trabajo con ascenso, pero en otra ciudad, Valencia. Patricia hablaba con calma, mirándola directamente a los ojos. He decidido aceptarlo. Consuelo sintió cómo se le iba la sangre del rostro. ¿Qué dices? ¿Y yo qué?
Tendrá que decidir qué hacer, continuó Patricia con la misma serenidad. Hay varias opciones. La primera, venir conmigo. Alquilaré un piso con 2 habitaciones para que tenga su espacio privado. ¿En una ciudad desconocida? ¿Sin conocidos? ¿Sin médicos que me conozcan? Se indignó Consuelo. La segunda opción, quedarse aquí. El piso está a mi nombre, pero estoy dispuesta a dejarle el derecho de vivir aquí de forma vitalicia. Le enviaré dinero para los gastos y su manutención. ¿Vivir de limosnas? La voz de Consuelo tembló de rabia. Tercera opción, volver con sus familiares. Tiene una hermana en las afueras, podría ayudarla con la mudanza. Clara no me soporta, exclamó la suegra. Y tú lo sabes perfectamente. Patricia suspiró y sacó otra hoja. Hay una cuarta opción, encontré una buena residencia para personas mayores. Tienen atención médica, actividades culturales y pensión completa. Podría cubrir todos los gastos. Consuelo se levantó de un salto, el rostro enrojecido por manchas. ¿Me estás proponiendo un asilo? ¿Vas a deshacerte de mí como de un trasto viejo después de todo lo que hice por ti? ¿Y qué hizo usted por mí, señora Martínez? Preguntó Patricia, y por primera vez su voz sonó con un tono de acero. Recuérdemelo. Yo di a luz y crié a tu marido. Te regalé lo más valioso que tenía. Y desde entonces me lo recuerda cada día, asintió Patricia. Todos los días me repite que no era digna de él, que tengo la culpa de su muerte, que debería estarle agradecida por haberme permitido casarme con él. Se puso de pie, recogiendo los papeles. Me voy dentro de un mes. Tiene tiempo para pensar y elegir cualquiera de las opciones. Todas son mejores que lo que tenemos ahora. Consuelo no durmió esa noche. Se revolvía en el sofá, escuchando la respiración de Patricia al otro lado de la pared, mientras los pensamientos giraban en un remolino ansioso. ¿Irse? ¿A una residencia? ¿A casa de su hermana? Era impensable. Se imaginó en una de esas habitaciones de hogar de ancianos que muestran en la televisión, con cortinas grises, olor a medicamentos y gente extraña por todas partes. No, eso no. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la cortina, Consuelo por fin tomó una decisión. No dejaría que esa muchacha se librara de ella tan fácilmente. Tenía sus cartas y las iba a jugar. Durante el desayuno no dijo nada, fingiendo que la conversación de la víspera no le había afectado. Patricia tampoco mencionó la mudanza, masticaba una tostada concentrada en las noticias del móvil. Solo cuando ya se estaba poniendo el abrigo en el recibidor, Consuelo habló. He pensado en tu propuesta. Patricia se detuvo con el bolso en la mano, sin darse la vuelta. ¿Y qué ha decidido? Me voy contigo a Valencia. Los hombros de su nuera se tensaron apenas perceptiblemente. Bien, entonces debemos empezar a prepararnos. Buscaré un piso con 2 habitaciones, para asegurarme de que esté cómoda. Habló con neutralidad, sin emoción, pero Consuelo notó cómo le temblaban los dedos al subir la cremallera de la chaqueta. Claro, hijita, dijo la suegra con dulzura. Eres muy atenta. Miguelito estaría feliz de ver cómo cuidas de su madre. Patricia salió sin responder, pero Consuelo se sintió satisfecha. Había tocado un punto débil, el sentido del deber hacia su difunto marido, su memoria. Eso podía usarse. Sí, mudarse a otra ciudad sería incómodo, pero allí podría empezar de cero, sin los amigos y conocidos de Patricia que la miraban con compasión, sin los constantes recuerdos de la vida anterior y, lo más importante, con control total sobre su nuera, que en un lugar nuevo sería aún más vulnerable y dependiente. En los días siguientes, Consuelo no mencionó la mudanza, pero observaba atentamente a Patricia. Ella hacía llamadas, hablaba sobre alquileres, condiciones laborales, mudanza, volvía del trabajo con carpetas llenas de papeles, firmaba cosas, enviaba correos electrónicos. Todo empezaba a volverse real, y eso hacía que Consuelo se sintiera cada vez más nerviosa. ¿Ya les contaste a tus padres?, preguntó una noche mientras cenaban en la cocina. Sí, asintió Patricia. ¿Están de acuerdo con mi decisión? Claro que los apoyan. Soltó Consuelo con una sonrisa sarcástica. Siempre estuvieron felices de librarse de mí. Patricia levantó la mirada de su plato. Mis padres siempre le han tratado con respeto, señora Martínez, incluso cuando usted no se lo merecía. Era la primera vez que su nuera respondía abiertamente, y Consuelo se quedó desconcertada por un instante. Luego se llevó la mano al pecho e imitó una respiración entrecortada. ¿Tú te atreves a hablarme así después de todo lo que ha pasado? Miguel nunca. Basta.
dijo Patricia con cansancio. Solo basta. Las dos sabemos que Miguel no aprobaría la forma en que usted se comporta, pero él ya no está y tenemos que resolver esto solas. Se levantó, recogió los platos y comenzó a lavarlos de espaldas a su suegra. Consuelo se quedó sentada, atónita ante ese pequeño acto de rebelión. Algo estaba cambiando en su relación y no estaba segura de que le gustara. 2 semanas antes de la fecha prevista para la mudanza, Consuelo cayó enferma con un fuerte resfriado, fiebre, tos, debilidad. Todo era real, pero no perdió la oportunidad de usar la enfermedad a su favor. No puedo viajar en este estado, susurró ronca cuando Patricia le trajo té con miel. El médico dijo, nada de traslados por al menos un mes. ¿Qué médico? Frunció el ceño su nuera. ¿Fue al médico? Lo llamé a domicilio mientras estabas en el trabajo, mintió Consuelo. Dijo que podría ser neumonía. Necesito una radiografía. Patricia se sentó pensativa en el borde del sofá. Puedo retrasar mi incorporación un par de semanas, pero no más. Ya están siendo muy flexibles dándome tiempo para la mudanza. ¿Y si en 2 semanas sigo mal? Tosió Consuelo. ¿Me vas a dejar aquí, enferma y sola? Patricia se frotó las sienes con un gesto de agotamiento extremo. Vamos paso a paso. Primero, hay que curarse. Mañana la llevo al médico, pediré el día libre. Si hace falta una radiografía, se hará. Y luego decidimos. Hablaba con calma y lógica, y eso irritaba a Consuelo más que si hubiese discutido. La enfermedad debía causar pánico, desorden, cancelación de todos los planes. No esta resolución organizada y controlada. La visita al médico fue desastrosa para los planes de Consuelo. El joven terapeuta, tras escuchar sus quejas y hacerle una revisión, diagnosticó un simple resfriado sin complicaciones. No hay neumonía, aseguró. Es un resfriado común, en 1 semana estará bien. Beba muchos líquidos, tome estos medicamentos y no se estrese. Patricia, sentada a su lado, asentía con tal alivio que a Consuelo le dieron ganas de abofetearla. Su nuera realmente se preocupaba por su salud, pero solo porque la enfermedad podía interferir con la mudanza. Ve, no es grave, dijo Patricia al salir de la clínica. Se va a recuperar pronto y podremos irnos como estaba previsto. Consuelo no respondió, arropándose con el pañuelo. El plan había fracasado, tenía que idear otro, tal vez recurrir a viejas dolencias o a una supuesta inestabilidad emocional. Algo que obligara a Patricia a quedarse o, en el peor de los casos, a marcharse sola. Esa misma noche decidió apelar a la culpa. ¿Sabes que la tumba de Miguelito está aquí?, le dijo mientras tomaban café antes de dormir. Si nos vamos, ¿quién la cuidará? Patricia dejó la taza y la miró fijamente. He hablado con mi padre. Vendrá una vez al mes para limpiar, traer flores. Y en aniversarios y fiestas, podremos venir nosotras mismas. ¿Venir? Se indignó Consuelo. ¿Como si fuera una excursión a la tumba de tu hijo y marido? ¿Y qué propone?, preguntó Patricia con cansancio. Renunciar al trabajo, al futuro, a la vida. ¿Y quedarme aquí llorando hasta el fin de mis días? ¿De verdad cree que él habría querido eso? Él quería que lo recordaran con respeto. Alzando la voz, replicó la suegra. No que lo abandonaran en cuanto fuera posible. Patricia se levantó despacio, recogió las tazas y las llevó al fregadero. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Lo recuerdo cada minuto de cada día. Lo amo y siempre lo amaré, pero ya no puedo seguir viviendo en este piso, donde cada rincón me recuerda a él. No puedo despertar sola en nuestra cama, no puedo ver sus cosas, sus fotos, se interrumpió. A su madre, que usa su nombre como un garrote. Necesito empezar de nuevo, al menos intentarlo. Salió de la cocina, dejando a Consuelo confundida. Esas palabras sonaban tan sinceras que, por un momento, la suegra sintió una punzada de compasión. ¿De verdad Patricia había sufrido tanto todo este tiempo? ¿De verdad le resultaba tan insoportable vivir allí? Y si era así, ¿cómo no lo había visto antes, cegada por su propio dolor y sus rencores? Pero esos pensamientos pronto fueron reemplazados por el enojo habitual. Patricia simplemente era una buena actriz, eso era todo. Fingía ser una viuda doliente para ganarse su compasión y justificar su deseo de huir de toda responsabilidad. 1 semana antes de la mudanza comenzaron a llegar los operarios para empacar las cosas. Consuelo observaba el proceso con creciente ansiedad. El piso se vaciaba poco a poco, perdía su forma conocida.
Desaparecían los libros de las estanterías, los platos de los armarios, la ropa del armario. Todo se clasificaba cuidadosamente y se guardaba en idénticas cajas de cartón. ¿Y las cosas de Miguelito?, preguntó Consuelo al ver a Patricia metiendo ropa de hombre en grandes bolsas. ¿Qué estás haciendo con ellas? Las dono a una fundación benéfica, respondió la nuera sin dejar de empacar. Ellos las reparten entre personas necesitadas. ¿Qué? Consuelo se levantó de golpe y le arrebató una camisa de las manos. ¿Vas a dar sus cosas a desconocidos? ¿Cómo te atreves? ¿Y qué propone usted?, preguntó Patricia con calma. ¿Guardarlas para siempre? ¿Para qué? ¿A quién le hace bien eso? A mí, exclamó la suegra, apretando la camisa contra el pecho. Me consuela saber que sus cosas siguen aquí, con nosotras, no con unos vagabundos. Patricia suspiró y se sentó al borde de la cama. Señora Martínez, he guardado algunas cosas suyas, su suéter favorito, su reloj, fotos. Lo demás. Miguel estaría feliz de saber que su ropa ayudará a quienes no tienen nada que ponerse. Tú no sabes lo que a él le habría gustado, espetó Consuelo. Ni siquiera lo conocías de verdad. Agarró más prendas del saco y se fue con ellas al salón, sollozando de rabia. ¿Cómo se atrevía esa mujer a decidir qué hacer con las pertenencias de su hijo? ¿Cómo se atrevía a disponer de ellas como si fueran suyas? Esa noche, cuando los encargados de la mudanza se fueron, Patricia se acercó con una taza de café. Si quiere, puede quedarse con todas las cosas que le resulten valiosas, dijo con tono conciliador. Todo lo que tenga un significado especial para usted. Consuelo apretó los labios, sin responder. No pensaba aceptar limosnas, esas eran las cosas de su hijo, y tenía más derecho a ellas que esa mujer, que se deshacía de ellas sin remordimientos. He estado pensando, continuó Patricia, sin esperar respuesta. Tal vez sería mejor que se quedara aquí. Veo que todo esto le está costando mucho, la mudanza, la nueva ciudad, el cambio. Es estresante incluso para gente joven y a su edad. Consuelo la miró con desconfianza. ¿Era preocupación genuina o una excusa para dejarla atrás? ¿Quieres irte sin mí?, preguntó directamente. Quiero que esté bien, respondió Patricia. Si va a estar más cómoda aquí, lo organizo todo. El piso quedará para usted. Le enviaré dinero para sus gastos, hablaremos por teléfono y vendré a verla en las fiestas. Sonaba tentador, quedarse en un lugar familiar, sin tener que adaptarse a nada nuevo, sin la convivencia diaria con su nuera, sin sus silencios, sin sus miradas cargadas de reproche. ¿Y si me enfermo?, preguntó Consuelo. ¿Quién me llevará al médico? ¿Quién comprará mis medicinas? Se puede contratar a una asistenta unas horas al día, sugirió Patricia. Ella cocinará, limpiará, irá a hacer la compra. ¿Y si necesito atención médica? Hay servicios de enfermería a domicilio. Gente extraña, negó con la cabeza Consuelo. Me van a robar, se aprovecharán de que estoy indefensa. Patricia contuvo un suspiro. Entonces está la opción de la residencia. Ahí tiene atención médica las 24 horas, alimentación, limpieza, actividades. Y nadie la va a robar. Una residencia de ancianos. Hizo una mueca Consuelo. Entonces al final, si quieres meterme en un asilo. No es un asilo, es una residencia privada con excelentes condiciones, explicó Patricia con paciencia. La elegí personalmente, fui a verla, es bonita, acogedora, el personal es amable. No, cortó la suegra, no pienso ir a una casa de caridad. Me voy contigo. Patricia asintió, y Consuelo notó con satisfacción una sombra de decepción pasar por el rostro de su nuera. Así que si esperaba dejarla atrás, pues no lo conseguiría. Un día antes de la mudanza, estaban sentadas en un piso casi vacío, los muebles habían sido vendidos, salvo el sofá donde dormía Consuelo y la cama de Patricia. Las cosas estaban empaquetadas, las cajas ya enviadas por la empresa de transporte, y solo quedaban las maletas con lo esencial que llevarían en el avión. Mañana a las 10 vendrá el taxi, dijo Patricia revisando los billetes en el móvil. Tenemos que estar en el aeropuerto 2 horas antes del vuelo. Pediré un maletero para que usted no tenga que cargar nada. Consuelo asintió sin escuchar, miraba por la ventana el patio que conocía de memoria, el parque infantil donde Miguelito jugaba de pequeño, el banco donde solía leerle cuentos. Mañana todo eso quedaría atrás, una nueva vida, una nueva ciudad, un nuevo piso. Y solo una cosa seguiría igual, la tensa relación con su nuera, cargada de reproches callados y heridas sin cerrar.
He pedido la cena a un restaurante, interrumpió sus pensamientos Patricia. La traerán en media hora. Ya embalamos toda la vajilla, así que comeremos en platos desechables. ¡Qué derroche!, rezongó Consuelo. Podrías haber hecho unos sándwiches. Pensé que, siendo la última noche, podíamos darnos un gusto, respondió Patricia encogiéndose de hombros. Además, ya no queda nada en la nevera. Cenaron en una atmósfera extrañamente tranquila, casi pacífica, hablando de detalles prácticos, revisar llaves, cerrar el agua, desconectar electrodomésticos. Patricia estaba más animada de lo habitual, hablaba de su nuevo trabajo, del piso que había alquilado a través de una agencia. Tiene 2 dormitorios, como prometí, contaba, y una cocina grande con balcón. Es una zona tranquila, con un parque cerca. Creo que le gustará. Consuelo escuchaba con desconfianza. ¿De dónde venía ese repentino cuidado, ese entusiasmo? Antes Patricia evitaba hablar con ella lo máximo posible, y ahora de pronto le describía las maravillas de su nueva vida. ¿Y qué tan lejos queda de tu trabajo?, preguntó. Unos 40 minutos en transporte público, respondió Patricia. Pero no es problema, estoy acostumbrada a los trayectos largos. Y saldrás temprano por la mañana y volverás tarde por la noche, constató la suegra. Y yo estaré sola en un piso desconocido, en una ciudad que no conozco. La sonrisa de Patricia se apagó. Ya hablamos de esto, señora Martínez. No puedo dejar de trabajar, alguien tiene que pagar las cuentas, comprar comida, medicinas. Miguelito nunca me habría dejado sola todo el día, negó con la cabeza Consuelo. Él habría encontrado la manera. Patricia dejó a un lado el tenedor de plástico y la miró con una firmeza inesperada. Miguel también trabajaba todo el día, y estaría orgulloso de que yo haya encontrado un buen trabajo tras su muerte. Siempre me apoyó en mi carrera. Hablas como si supieras lo que él pensaría, se burló Consuelo. Pero no lo sabes, solo una madre puede entender realmente a su hijo. Patricia la miró durante largo rato, luego recogió los restos de la cena en silencio, los tiró en una bolsa y se fue a su habitación. Consuelo se quedó en la sala casi vacía, sintiendo a la vez satisfacción por esa pequeña victoria y una extraña sensación de vacío. Mañana todo cambiaría, mañana comenzaría un nuevo capítulo de su enfrentamiento. La mañana fue caótica, se quedaron dormidas porque el despertador de Patricia no sonó. Consuelo no encontraba sus pastillas, la maleta no cerraba bien y el taxi llegaba con retraso. Cuando por fin se subieron al coche, ambas estaban al borde de los nervios. Si perdemos el vuelo será toda tu culpa, declaró Consuelo mirando el reloj. Deberías haber dejado todo listo anoche. Lo dejé listo, respondió Patricia entre dientes. Pero alguien cambió los documentos de bolsa. En el aeropuerto, les esperaban colas para el check-in, controles de seguridad y un largo camino hasta la puerta de embarque. Consuelo sentía como la energía se le escapaba a cada paso, el ruido, la gente, el estrés. Todo la agotaba. Al momento del embarque, estaba al borde de las lágrimas de puro cansancio. ¿Quiere agua?, preguntó Patricia al notar su estado. ¿O una pastilla para calmarse? No necesito tus cuidados, gruñó la suegra. Más te valdría haberlo organizado bien para no andar corriendo como locas. Patricia no respondió, pero Consuelo vio cómo apretaba los labios. Su nuera también estaba cansada, también estaba nerviosa, pero lo disimulaba mejor y eso la irritaba aún más. En el avión, Consuelo se durmió casi al despegar y no despertó hasta el aterrizaje. Lo hizo con un leve toque en el hombro. Patricia la estaba despertando, el avión ya descendía. Estamos por aterrizar, dijo su nuera. ¿Cómo se siente? Bien, masculló Consuelo, aunque le zumbaban los oídos y le daba vueltas la cabeza por el cambio de presión. Valencia las recibió con viento frío y una llovizna persistente. Tomaron un taxi hasta el nuevo piso, y Consuelo miraba por la ventana la ciudad desconocida, sintiendo crecer la inquietud en su interior. Todo le resultaba ajeno, las calles, los edificios, la gente. Iba hacia lo desconocido, completamente dependiente de una mujer que apenas la soportaba. El piso superó sus expectativas, amplio, luminoso, con muebles nuevos y recién reformado. 2 dormitorios como había prometido Patricia, ubicados en extremos opuestos del pasillo, lo que ofrecía cierta privacidad. Su habitación, dijo Patricia abriendo la puerta del dormitorio más pequeño. Tiene una cama cómoda, un armario, una mesita de noche y da al lado tranquilo del edificio. ¿Podrá dormir bien?
Consuelo recorrió la habitación con una expresión crítica, aunque interiormente reconoció que estaba bien: papel claro en las paredes, cortinas a juego, una alfombra nueva en el suelo. Pasa, dijo con desgana. Patricia le mostró el resto del piso, la cocina con balcón, el baño, el aseo, su propia habitación. Todo estaba limpio, ordenado y con ese aire impersonal de los lugares recién estrenados, como un hotel. Nuestras cosas llegarán pasado mañana, informó. Por ahora tenemos lo esencial en las maletas. He pedido comida, llegará en una hora. Hablaba con tranquilidad, con tono práctico, sin emoción. Consuelo la observaba atentamente, intentando adivinar qué pasaba por la cabeza de su nuera: alivio por el cambio de ambiente, alegría por la nueva etapa, o satisfacción secreta de tener ahora el control absoluto sobre su suegra, sola y vulnerable en una ciudad ajena. Por la noche, tras cenar una paella pedida por teléfono y retirarse a sus habitaciones, Consuelo permaneció despierta mucho tiempo en la cama desconocida. Escuchaba los pasos de Patricia por la casa, moviendo cosas, hablando por teléfono en voz baja y poco clara. ¿Con sus padres? ¿Con su nuevo jefe? ¿Con un hombre? Ese pensamiento la pinchó con inesperada fuerza. ¿Y si Patricia ya tenía a alguien? ¿Y si toda esta mudanza era en realidad una forma de comenzar una nueva vida con otro hombre, lejos de la memoria de Miguel y de su madre? ¿Y si se había llevado a Consuelo solo por obligación, pero en el fondo planeaba internarla en esa residencia en cuanto tuviera la oportunidad? El sueño no venía. Consuelo se levantó, se puso la bata y fue a la cocina. Patricia estaba allí, sentada con el portátil, escribiendo algo con expresión concentrada. ¿No puede dormir?, preguntó su nuera al verla. No estoy acostumbrada, encogió los hombros Consuelo. ¿Tienes café? Claro, respondió Patricia, levantándose y encendiendo la cafetera. Con azúcar, como le gusta. La suegra asintió, sorprendida de que Patricia recordara esos pequeños detalles. Esperaron en silencio a que el café estuviera listo y luego lo bebieron, también en silencio, sentadas a lados opuestos de la mesa. Mañana iré a la oficina a conocer a los compañeros, rompió por fin el silencio Patricia. Regresaré para la comida, quizá podríamos salir a caminar un rato, conocer el barrio. El otoño valenciano resultó frío y gris, la lluvia golpeaba las ventanas día tras día, borrando los últimos colores de las hojas caídas. Consuelo miraba por la ventana, acariciando maquinalmente la manta sobre sus rodillas. El tercer mes en esa ciudad extraña se arrastraba con una lentitud insoportable, ya se sabía de memoria cada grieta del techo de su cuarto, cada línea del recorrido del autobús, cada arruga del cartero que le traía la pensión. Patricia trabajaba desde temprano hasta muy tarde. El ascenso no era solo un cambio de puesto, ahora dirigía el departamento financiero, y la responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa. Llegaba agotada, con ojeras marcadas, preparaba la cena en silencio, preguntaba cómo había sido el día de su suegra y se encerraba en su habitación para seguir trabajando. Su relación había tomado un tono extraño, vacío, coexistían como dos cuerpos celestes en órbitas paralelas, sin colisiones, pero sin acercamiento. Las punzadas y reproches de antes se habían convertido en una indiferencia cortés. A veces Consuelo se sorprendía a sí misma echando de menos los días en que entre ellas bullían emociones verdaderas aunque negativas, al menos vivas. Hoy llegaré tarde, dijo Patricia durante el desayuno del día que lo cambiaría todo. Tengo una presentación importante para unos clientes y necesito prepararla. ¿Podrá arreglársela sola con la cena? Consuelo frunció los labios. Otra vez esa chica poniendo el trabajo por delante de todo. Por supuesto, respondió con un tono de irritación mal disimulada. No soy una niña. Patricia asintió, terminó el café y se fue a alistarse. 15 minutos después ya estaba en la puerta, vestida con un traje formal y una carpeta de documentos bajo el brazo. Hasta la tarde, dijo antes de salir, dejando tras de sí un leve rastro de perfume. Consuelo se quedó sola en aquel piso que en todos esos meses nunca había llegado a sentir como hogar. Recogió la mesa lentamente, lavó los platos y luego se quedó un buen rato mirando por la ventana a la gente que iba de un lado a otro. Todos tenían un propósito, un lugar al que ir. Todos, menos ella. Después de comer decidió ordenar el armario, solo para tener algo que hacer. Revisando cosas, encontró el álbum de fotos que nunca llegaron a hacer con Patricia. Las fotos seguían sueltas en un sobre. Miguel de niño, Miguel en la escuela, con su padre, en la universidad. Tan vivo,
tan real en aquellas imágenes descoloridas. Pasaba las fotos mientras la garganta se le cerraba de amargura, su niño, su único hijo. Ahora solo quedaban esos rectángulos de cartón y una tumba en otra ciudad. Y entonces encontró las fotos de la boda, Miguel y Patricia, jóvenes, felices, mirándose con tanto amor que dolía mirar. En una, Patricia le susurraba algo al oído y él reía con la cabeza echada hacia atrás. En otra, bailaban y ella apoyaba la cabeza en su hombro. En una tercera, cortaban el pastel, manchándose de crema. Consuelo apartó las fotos con un gesto brusco. Algo le dolió bajo las costillas, no físicamente, sino más profundo. Nunca había visto a su hijo tan feliz, nunca le había visto esa sonrisa, esa risa libre, esa expresión despreocupada. Solo con Patricia se había mostrado así, relajado, abierto, vivo. ¿Y si de verdad lo había amado? ¿Y si realmente había sido feliz con ella? Pensamientos incómodos, molestos. No encajaban con la imagen que Consuelo había construido durante todo el año. Volvió a guardar las fotos en el sobre y lo metió en el armario. Luego se quedó sentada mucho rato en la cama, mirando al vacío. Algo se movía dentro de ella, lento, doloroso, contra su voluntad. Al anochecer sonó el timbre. Consuelo frunció el ceño. ¿Quién podía ser? Apenas conocían a los vecinos, no tenían amigos en la ciudad. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y vio a un repartidor con una bolsa grande. «Entrega para la señorita Patricia», dijo el joven cuando abrió la puerta. «No está en casa», respondió Consuelo. «Soy su suegra, puedo recibirla». El repartidor le entregó el paquete y una tableta para firmar. Firmó, cerró la puerta y miró el paquete con curiosidad. ¿Qué habría pedido Patricia? Normalmente hacían las compras juntas los fines de semana. Esto debía ser algo personal, privado. El paquete era ligero y blando. Consuelo lo dejó sobre la mesa de la cocina y luchó un momento consigo misma. Estaba mal revisar las cosas ajenas, pero por otro lado vivían juntas, compartían casi todo. ¿Qué daño podía hacer mirar? Con cuidado abrió el envoltorio de forma que pudiera volver a cerrarlo después. Dentro había una caja con el logotipo de una conocida marca de calzado. Consuelo la abrió y se quedó inmóvil. Dentro había unas botas de ante, color coñac, con tacón cómodo, elegantes y claramente caras. Consuelo acarició con cuidado la suave superficie de ante. Eran bonitas, sin duda costosas, y según su juicio un gasto completamente innecesario cuando había tantas cosas que comprar para la casa. Sacó las botas de la caja y las examinó, ante fino, suela de cuero, herrajes de marca. Patricia no tenía otras botas así. Consuelo lo sabía con certeza, llevaba un control mental de todos los gastos de su nuera. Y entonces algo hizo clic dentro de ella, como un interruptor. ¿Cómo se atrevía esa muchacha a gastar tanto en calzado, cuando su suegra seguía usando unos zapatos viejos a punto de romperse? ¿Cómo se atrevía a comprarse lujos mientras decía que no había dinero y que tenían que ahorrar? Todo era pura fachada, su preocupación, sus no puedo dejar de trabajar, su tenemos que priorizar los gastos necesarios. Para la suegra no había dinero, pero para botas de ante, por supuesto que sí. Para cuando Patricia regresó, Consuelo ya se había consumido en una justa indignación. Estaba sentada en el sillón, con las manos cruzadas sobre las rodillas y el paquete a sus pies, la expresión en su rostro no auguraba nada bueno. La puerta se abrió y Patricia entró, cansada pero con un brillo interior de entusiasmo. «Buenas tardes», dijo mientras se quitaba el abrigo. «¿Cómo fue su día?» «Oh, simplemente maravilloso», respondió Consuelo con una sonrisa venenosa. «Especialmente después de que llegó tu paquete». Patricia se detuvo en seco al ver la bolsa. «Ah, eso». Se notó un ligero titubeo en su voz. «Quise darme un pequeño gusto. La presentación salió excelente, cerramos un contrato importante». «¿Un gusto?», repitió Consuelo, levantándose del sillón. «¿Llamas a estas carísimas botas un pequeño gusto?». Levantó la bolsa, sacó la caja y la abrió con gesto teatral. «Señora Martínez». Patricia se tensó. «¿Revisó mis cosas?». «¿Y qué con eso?», replicó la suegra. «Vivimos juntas, compartimos el presupuesto. Tengo derecho a saber en qué se gastan nuestros recursos». «¿Nuestros?», repitió Patricia, y algo cambió en su voz. «Que yo recuerde, ese dinero lo gano con mi trabajo. Y si quiero comprarme unas botas después de lograr un gran proyecto, es mi derecho». «¿Tu derecho?», exclamó Consuelo, alzando la voz. «¿Y tus obligaciones? ¿Tu deber con la familia, con la memoria de Miguel?».
Sacó las botas de la caja y se las apretó contra el pecho. ¿Tú crees que a Miguelito le habría gustado que gastaras dinero en caprichos, mientras su madre anda con zapatos viejos? Se revolvería en su tumba si te viera. Patricia la miró fijamente, sin expresión. Algo se estaba moviendo tras su mirada, una decisión interna, un punto de quiebre. Luego se acercó despacio, la tomó por los hombros con fuerza inesperada y la empujó hacia la puerta. Consuelo no comprendió de inmediato lo que pasaba. Todavía tenía las botas apretadas contra el pecho cuando se encontró en el rellano, con su bata gastada. La puerta se cerró de golpe, y en el silencio solo se oyó el giro de la llave en la cerradura. «Patricia», gritó, golpeando la puerta. «¿Qué estás haciendo? Abre ahora mismo». Silencio. Solo pasos que se alejaban. Patricia volvió a golpear, más fuerte. «No puedes hacer esto. Soy tu suegra, la madre de tu marido. Abre ya». Nada. Consuelo empezó a golpear con los puños y a apretar el timbre, una y otra vez. Desde el departamento de al lado se asomó una mujer mayor. «¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto escándalo?», preguntó. «Mi nuera», jadeando de indignación, empezó a decir Consuelo. «Me echó. A mí, una mujer mayor, en bata». La vecina la miró de arriba abajo, deteniéndose en las botas que aún sostenía contra el pecho. «¿Y por qué se llevó usted sus cosas?», preguntó con desconfianza. «Yo, no». Consuelo se trabó, de repente consciente de cómo se veía todo desde afuera. «Discutimos por estas botas. Ella gasta dinero en tonterías. Y yo». «Entiendo», la interrumpió la mujer. «Asuntos de familia. ¿Tiene dónde quedarse?». «No», exclamó Consuelo. «No conozco a nadie aquí. Soy de otra ciudad». La vecina suspiró, claramente debatiéndose consigo misma. «Puede pasar la noche en mi casa», dijo al fin, «pero solo hasta mañana. Después, que su nuera decida qué hacer con usted». Consuelo aceptó agradecida. Pasó una noche inquieta en el sofá ajeno, escuchando los ronquidos de la dueña desde la otra habitación. Por la mañana, tras un café rápido, regresó a la puerta de Patricia y comenzó a tocar el timbre y golpear otra vez. La puerta se abrió de pronto, cuando ya casi había perdido la esperanza. En el umbral estaba Patricia, arreglada, con su traje de trabajo y el bolso al hombro. «Patricia, por fin», exclamó Consuelo aliviada. «No dormí en toda la noche, estaba preocupada». «Le he pedido un taxi», la interrumpió Patricia, extendiéndole un sobre. «Aquí hay dinero para los primeros días y la dirección de la residencia de la que hablamos. La esperan hoy». «¿Qué?». Consuelo retrocedió, incrédula. «¿Estás bromeando? ¿Me echas a la calle por una sola pelea?». «Por un año de peleas, humillaciones y manipulaciones», corrigió Patricia, con voz firme y sin rastro de rabia o pena, solo cansancio. «Lo intenté, señora Martínez, de verdad lo intenté. Por Miguel, por respeto a que es usted su madre. Pero ya no puedo más». «No puedes hacer esto», repitió la suegra, sintiendo que el suelo se desvanecía. «Esto es ilegal. Soy una persona mayor. Estás obligada a cuidarme». «No, no lo estoy», dijo Patricia, negando con la cabeza. «Ni por ley, ni por conciencia. El taxi llegará en 15 minutos. Decida usted, la residencia o la estación». Extendió la mano hacia las botas que Consuelo aún sostenía. «Y por favor, devuélvame lo que es mío». Consuelo entregó las botas mecánicamente, sin sentir sus propias manos. Esto no podía estar pasando. No a ella. No después de todo lo que había vivido. «Te vas a arrepentir de esto», susurró ella, mirando a su nuera con odio. «Dios te castigará por tratar así a la madre de tu esposo». «Es posible», respondió Patricia con calma, «pero ahora tengo que salvarme a mí misma. Adiós, señora Martínez». Cerró la puerta, dejando a su suegra otra vez en el rellano. Pero esta vez Consuelo no golpeó ni tocó el timbre. Se sentó lentamente en los escalones, apretando el sobre con dinero entre las manos. La realidad por fin se hizo presente, estaba sola, en una ciudad ajena, sin techo. El taxi llegó exactamente 15 minutos después. El conductor subió las escaleras y la encontró sentada en el tramo. «¿Usted pidió un coche?», preguntó con duda. No negó con la cabeza Consuelo. «No fui yo. Fue ella», dijo, señalando la puerta de la que había sido expulsada. «Me dijeron que recogiera a una señora mayor y la llevara a una dirección», encogió los hombros el conductor. «¿Es usted?». Consuelo lo miró largo rato, luego bajó la vista al sobre en sus manos. ¿Qué opciones tenía? ¿Ir a una residencia de ancianos o a la estación? ¿Y después?
¿Volver a su ciudad, donde solo quedaba la tumba de su hijo y nadie más? Sí, soy yo, dijo al fin, levantándose. Vamos. El trayecto hasta la residencia duró casi una hora. El lugar era un edificio de 2 plantas, en las afueras, rodeado por un jardín, limpio, ordenado, con un personal amable. Una administradora la recibió y la llevó a una habitación pequeña pero acogedora, con baño privado. La señorita Patricia ha pagado 3 meses por adelantado, le informó la mujer. Luego podrá renovarse. Tenemos atención médica, comedor, biblioteca, sala común. Muchos de nuestros residentes hacen amigos aquí. Consuelo escuchaba a medias mientras observaba la habitación que, desde ese momento, sería su hogar. Todo era limpio, funcional, impersonal, como un hotel, como un hospital, como una cárcel. Necesito comprar cosas, dijo, al darse cuenta de que solo tenía lo que llevaba puesto. No tengo nada. Claro, asintió la administradora. Hacemos viajes semanales al centro comercial, o se puede pedir todo con entrega. Consuelo asintió sin escuchar. Algo dentro de ella se había roto por completo. Se dejó caer sobre la cama, mirando por la ventana el jardín otoñal, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar, sin gritos, sin escándalos, solo lágrimas silenciosas cayendo sobre sus manos. Las primeras semanas en la residencia pasaron como en una niebla. Se levantaba mecánicamente, iba al comedor, comía comida insípida, se sentaba en una butaca junto a la ventana, veía la televisión en la sala común. Algunos residentes intentaron conversar con ella, pero sus respuestas eran secas y cortas hasta que la dejaron en paz. Con el dinero del sobre compró lo más básico, ropa, zapatos, artículos de higiene. En la tienda, se quedó largo rato frente al estante de calzado femenino, mirando las botas. Ningunas eran tan bonitas como aquellas de antecolor coñac que, en cierto modo, habían marcado el derrumbe final de su vida. Una mañana salió al jardín y vio un banco junto a la verja, frente a la carretera. Se sentó allí, observando los coches que pasaban, a los peatones apresurados, gente con metas, con hogares, con familias. Gente normal, no abandonada, no sobrante. Al día siguiente volvió al mismo banco. Y al siguiente. Se convirtió en un ritual, sentarse allí durante horas, mirando cómo la vida ajena pasaba de largo. A veces hablaba con los transeúntes, preguntaba la hora o alguna dirección. Algunos se detenían, respondían. Eran momentos breves, pero valiosos, de contacto con el mundo exterior. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer de mediana edad que pasaba por allí se detuvo y la miró atentamente. Disculpe la pregunta, ¿pero usted no es de la residencia Otoño Dorado?, preguntó. Consuelo asintió, sorprendida por la atención. Mi madre también vive allí, explicó la mujer. La he visto cuando vengo a visitarla. Siempre está sola en este banco. Empezaron a conversar. La mujer se llamaba María, era maestra en un barrio cercano. Su madre padecía demencia y no había nadie en casa que pudiera cuidarla. ¿Y usted por qué está aquí?, preguntó María. ¿No tiene familia? Tengo una nuera, respondió Consuelo. Me dejó aquí como si fuera una cosa inútil. Y le contó su historia con emoción, dramatismo, presentándose como víctima de las circunstancias y de una juventud desagradecida. María escuchó con atención, asintiendo, mostrando comprensión. Pero cuando Consuelo terminó, le dijo: ¿sabe? Mi madre también cree que la metí en la residencia por maldad, que soy una hija ingrata, que debería tenerla en mi casa. Pero tengo 3 hijos, un piso pequeño, y mi marido trabaja de noche. Y mi madre exigía atención constante, armaba escenas, me acusaba de traición. No pude más. Consuelo la miraba sin saber qué decir. Esa perspectiva, esa visión desde el otro lado, era nueva e incómoda. Pero María no parecía una monstruo que abandonó a su madre, era una mujer agotada, que simplemente intentaba hacer lo mejor en una situación difícil. Pero su madre está enferma, dijo finalmente Consuelo. Yo estoy sana, solo no tengo dónde vivir. ¿Y usted no tiene ninguna culpa?, preguntó María con suavidad. ¿Ninguna en absoluto? Esa pregunta la tomó por sorpresa. Abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. En su mente empezaron a aparecer los momentos del último año, cómo manipulaba a su hijo, cómo atormentaba a su nuera, cómo convirtió sus vidas en un infierno, cómo, tras la muerte de Miguel, usó el dolor para controlar a Patricia, la acusó, la hizo sentir culpable. Yo, titubeó ella, yo solo quería que cuidaran de mí.
Lo perdí todo, el piso, el dinero, a mi hijo. ¿Y pensaba que tenía derecho a exigir cuidados de su esposa? Preguntó María, sin juicio, solo con curiosidad. Sí, exclamó Consuelo. Ella tenía que. Pero la frase quedó inconclusa. ¿Qué exactamente tenía que hacer Patricia? ¿Renunciar a su vida? ¿Soportar humillaciones y manipulaciones? ¿Convertirse en sirvienta de una suegra que nunca fue amable con ella? No lo se admitió en voz baja. De verdad, no lo sé. María miró su reloj y se puso de pie. Tengo que ir a ver a mi madre, pero vengo todos los miércoles por aquí. Tal vez volvamos a encontrarnos. Consuelo asintió, agradecida por esa conversación, el primer contacto humano sincero en mucho tiempo. Al volver a su habitación, se quedó sentada junto a la ventana durante mucho rato, observando las hojas caer. Algo dentro de ella empezaba a cambiar, lento, doloroso, pero inevitable. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ver la situación desde los ojos de Patricia. ¿Cómo era convivir con una persona que constantemente critica, acusa, que te recuerda tus pecados reales o imaginarios? ¿Cómo es vivir con la tensión diaria de saber que en cualquier momento te pueden culpar de todo? Recordó las botas, esas bonitas botas de antecolor coñac. Tal vez Patricia realmente se las merecía. Tal vez, después de un año de infierno con una suegra difícil, tenía derecho a una pequeña alegría, a algo hermoso y solo para ella. El tiempo en la residencia pasaba despacio, los días se fundían en semanas y las semanas en meses. Consuelo comenzó poco a poco a adaptarse a su nueva vida. Empezó a participar en actividades, jugaba al bingo con los demás residentes, iba a sesiones de arte terapia, incluso se apuntó al grupo de tejido. Veía con regularidad a María, que se convirtió en su único vínculo con el mundo exterior. Patricia no llamaba ni venía, a veces la administradora le comentaba que su nuera preguntaba por su estado, pero no había contacto directo. Al principio, Consuelo esperaba. Cada llamada, cada golpe en la puerta hacía que el corazón se le acelerara. Luego, dejó de esperar, aceptó que aquello era el final.